el video de hoy les traigo un recopilatorio de casos reales y sin resolver, hechos especialmente para ti, para hacerte dudar de lo que crees conocer. Y con esto inauguramos el contenido largo en nuestro canal con este segundo especial de Halloween. ¿Estás listo o lista para enfrentarte a lo inexplicable? Déjame en los comentarios cuál fue tu favorito y qué caso sin resolver te gustaría ver en un próximo video. Quédate hasta el final, prepárate unas palomitas y no olvides subir todo el volumen para aterrarte por completo. Casos archivados especial Halloween. La mujer poseída de Celaya. El 17 de mayo de 1978, en la ciudad de Celaya, se dio aviso por radio de que a las 6 de la tarde llegaría a la iglesia local una mujer encadenada por supuesta posesión. A la hora indicada, llegó un vehículo acompañado por policías y 3 frailes con rosarios en las manos y sin dejar de rezar. Los ciudadanos vieron que al final también bajó una mujer encadenada de los pies, con una venda en los ojos y le faltaban varias partes del cuero cabelludo. Con el pasar de los días, médicos y policías entraron y salieron de la iglesia, y los gritos de la mujer eran cada vez más fuertes. La gente permaneció a la espera de verla salir hacia Roma, pues algunos policías avisaron a los ciudadanos que la llevarían a que le hagan un exorcismo. Pero esa misma tarde la mujer huyó de sus guardianes y se perdió bajo los túneles de la iglesia. Hasta el día de hoy nunca se supo qué fue de la mujer encadenada. No lograron encontrarla, pero bajo aquellos túneles de ladrillo rojo parece escucharse a lo lejos el oscuro y desgarrador grito de la mujer endemoniada de Celaya. Los niños verdes de Woolpit. En el siglo XII, Inglaterra, los habitantes de un pueblo se sorprendieron cuando encontraron a 2 pequeños hermanos desorientados dentro de un pozo. El hallazgo no hubiera pasado a la historia si no fuera por algo que llamó la atención de los pobladores. El niño y la niña eran de color verde, hablaban en un idioma desconocido y los encontraron en condición de desnutrición extrema. Los aldeanos de esa época quedaron impactados al ver que los niños desconocían todo lo que les rodeaba y se negaron a probar alimento alguno. Fueron acogidos y educados por los aldeanos, y cuando lograron aprender el idioma inglés, explicaron que provenían de un lugar lleno de cavernas y pasajes subterráneos, en donde no había luz y un río subterráneo los separaba del otro mundo. El niño menor falleció luego de ser bautizado, y la niña cambió de color hasta tener un tono pálido. A pesar de las investigaciones, hasta el momento no hay evidencias o muestras científicas que den veracidad o desmientan la historia que se convirtió en la leyenda de los niños verdes de Woolpit. El cementerio al que no debes ingresar. El cementerio de Stull, situado a pocos kilómetros de Kansas, está plagado de leyendas que hablan de fantasmas, espectros y hasta del mismo diablo entre sus terrenos. La leyenda cuenta que en dicho lugar también se encuentra una de las 7 puertas del infierno. Los rumores dicen que dentro del cementerio ocurrieron actos malévolos, donde están involucrados la brujería, sacrificios humanos y rituales satánicos. La iglesia del cementerio se conservó intacta hasta que en 1920 su techo fue retirado. Desde entonces, muchas personas aseguran ser testigos de que en tiempos fuertes de tormenta, la iglesia se muestra seca, como si una capa sobrenatural la protegiera de ella. Por estas y más declaraciones, la gente a su alrededor temían y decidieron ponerle fin a la iglesia derrumbándola. Actualmente puedes visitar el cementerio Stull, pero no te puedes quedar por mucho tiempo. La gente que se atrevió a poner un pie en este siniestro lugar dicen haber sentido fuertes energías oscuras y ver luces en forma de círculos. El camino que dirige a la ubicación está cubierto por inmensas cantidades de anuncios que advierten sobre su peligro, y si deseas visitar el lugar es bajo tu propio riesgo. ¿Serías capaz de visitar el cementerio Stull? El diablo en una discoteca de Perú. En Lima, Perú, existió una discoteca llamada Señor Botija que fue muy popular en San Juan del Lurigancho. Se dice que en décadas anteriores un hombre muy apuesto ingresó al local y llamó la atención de una joven que decidió bailar con él debido a sus ojos hipnotizantes. Momentos después de haber bailado algunas canciones, la joven notó que las piernas del hombre empezaron a cambiar, transformándose en escalofriantes patas de cabra. Las personas de la discoteca se vieron interrumpidos por los gritos de la muchacha para que acto seguido las luces se apagaran. Cuando la iluminación regresó, el hombre se había ido y la joven
joven yacía muerta en el suelo. Lo que más llamó la atención es que en ese momento la canción que se oyó de fondo fue El Señor de la Noche, publicada en 2006. Aunque existen otras versiones, como que el hombre llevó a la joven al baño para asesinarla y después huir por la ventana. U otra que la mujer no falleció, sino que se desmayó por consumo de drogas y fue asistida de emergencia. La leyenda del diablo en la discoteca se difundió de boca en boca en San Juan del Lurigancho hasta que el lugar cerró sus puertas. A pesar de ser uno de los clubes más populares del distrito, en la actualidad sigue difundiéndose más allá del Perú. ¿Santa Rosa de Lima tenía esquizofrenia? Si eres extremadamente religioso, no veas este video. Isabel Flores de Oliva, también conocida como Santa Rosa de Lima, es famosa por los muchos milagros que se le atribuyeron. Sin embargo, la característica de la santa que siempre ha dado de qué hablar en el ámbito científico y social fue su conducta autoritaria que tuvo toda su vida. Ayunó desde los 5 años. Para vencer el sueño se colocó sobre una cruz, se suspendió de los cabellos a un clavo y continuó con su oración. Se atormentó con se puso piedras en sus zapatos, se disciplinó y se 3 veces al día, y todo eso sin dejar de orar. Se dice que cada jueves por la mañana se encerraba en su oratorio y volvía en sí hasta el sábado por la mañana. Santa Rosa dijo que llegó a ver a Jesucristo, quien le pidió que sea su esposa. Es así que el 26 de marzo de 1617 se realizó en la iglesia de Santo Domingo su místico casamiento con Cristo. Pero a pocos meses de su casamiento, Santa Rosa de Lima cayó gravemente enferma, y el 24 de agosto de 1617, en las primeras horas de la madrugada, falleció. Según diferentes psicoanalistas, Santa Rosa de Lima padeció esquizofrenia, anorexia nerviosa, psicosis y trastorno límite de la personalidad, lo que ocasionó su peculiar conducta. ¿Una puerta dimensional en Argentina? En el 2023, el cineasta Sergio Neuspillaer encontró una misteriosa isla de tierra de unos 120 metros de diámetro en el delta del Paraná de este país. Esta curiosa estructura flota sobre un canal de agua que, a su vez, mantiene una perfecta forma circular. El hallazgo por parte del cineasta se produjo cuando investigaba los casos paranormales de la zona para la realización de una película. El lugar es asombroso y extremadamente extraño. Descubrimos algo inesperado que dejó a la película en un segundo plano. Tras el inquietante descubrimiento, hay quienes se animaron a afirmar que podría tratarse de un portal extraterrestre, oculto bajo la superficie de la isla. Quienes quieran observarla pueden ingresar las siguientes coordenadas en Google Earth para echarle un vistazo. El caso de Clarita Villanueva. En mayo de 1953, Clarita Villanueva, una joven de 18 años, fue arrestada en Manila, Filipinas, por vagabundeo. Poco después de ser encarcelada, ella comenzó a experimentar ataques inexplicables y afirmó ser atacada por seres invisibles. Según su testimonio, estas entidades eran criaturas negras con ojos grandes y garras afiladas que la mordían y la golpeaban. Una de las razones por las que el caso atrajo gran atención fue la presencia de marcas de mordeduras y rasguños por el cuerpo de Clarita. Dichas marcas no coincidían con las de una mordedura humana y eran profundas. Los fenómenos paranormales se intensificaron y Clarita entraba en un estado de trance. Hablaba en lenguas extrañas y exhibía una fuerza sobrehumana. El pastor estadounidense Lester Sumrall, conocido por su trabajo que implicaba la expulsión de demonios y espíritus malignos, le realizó un exorcismo a Clarita y afirmó que después de varios intentos, las entidades invisibles fueron expulsadas. Después del exorcismo y poco tiempo después, Clarita fue liberada de la cárcel también y vivió una vida tranquila y fuera del ojo público. Pero los detalles precisos de su vida posterior siguen siendo desconocidos hasta el día de hoy. Este es uno de los casos más famosos de presuntos fenómenos paranormales en Filipinas, y hasta el día de hoy ha sido tema de libros, artículos y programas de televisión, pues continúa fascinando a aquellos interesados en lo sobrenatural y en los misterios sin resolver. La señal WOW del espacio. La señal WOW fue detectada el 15 de agosto de 1977 por Jerry Eman, un astrónomo voluntario. Dicha señal duró 72 segundos y su intensidad fue notablemente alta, alcanzando un pico de 30 veces el ruido de fondo. Jerry, al revisar los datos, quedó tan sorprendido por la intensidad de la señal que escribió "wow" en el margen de la hoja de datos. De ahí el nombre de la señal. A pesar de su intensidad y características inusuales, dicha señal ha causado varias hipótesis para explicar su origen. Algunos científicos sugieren que dicha señal pudo haber sido causada por un fenómeno astronómico natural. Es posible también que la señal haya sido causada por una interferencia de origen extraterrestre. Y la hipótesis más intrigante es que la señal podría ser de origen extraterrestre. Esta última es la más probable debido a sus características y falta de explicación satisfactoria. Sin embargo, sin más evidencia o repetición de la señal, su origen sigue siendo un misterio. Los
¿Los Teslas detectan fantasmas? Los modelos de Teslas 2021 hacia atrás usan una mezcla de tecnología avanzada como los radares, los sensores ultrasónicos y las cámaras. Sin embargo, varios usuarios se dieron cuenta de que dichos vehículos detectaban anomalías y mostraban figuras que no se encontraban ahí, sobre todo cuando ingresaban a un cementerio, ya sea de día o de noche. Los conductores de los Teslas, al presenciar dicho acontecimiento, decidieron grabar el momento exacto en donde sus vehículos detectaron movimientos extraños y se dieron cuenta de que a más personas les ocurría eso, ya sea en cementerios, lugares abandonados e incluso en sus propios domicilios. En las pantallas del coche se mostraba cómo peatones invisibles aparecían y desaparecían. Incluso en algunos videos, los mismos peatones invisibles se mostraban en grupo. Pero cuando la gente grababa al exterior, el lugar se mostraba desierto de personas. El chico que explicó la cuarta dimensión. En el 2015, el adolescente Danny Mullet subió un video en la plataforma de YouTube en donde explicó la teoría de la cuarta dimensión. Esta teoría dice que vivimos en un mundo que consta de 3 dimensiones y para poder vivir en la cuarta debemos ser conscientes de las 3 anteriores. De esta forma, nosotros podremos controlar el pasado, el presente y el futuro. Danny explicó su teoría de forma detallada, pero para los internautas y fanáticos de los misterios les es complicado entenderla porque nadie la conoce, así que intentaré explicarlo de la manera más sencilla posible. Imagínate que vivimos en un mundo de 3 dimensiones que son largo, ancho y alto, y la cuarta dimensión añade el tiempo, lo cual nos permite ver cómo es que cambian las cosas en el tiempo. Prácticamente sería como ver una película, en la cual podrás ver cómo evolucionan las cosas a lo largo del tiempo, y en lugar de solo verlo, podrás moverte a través de él. Danny subió un video en el 2015 explicando lo que te conté anteriormente. Al día siguiente, desapareció sin dejar rastro, y según las teorías, el chico sabía demasiado, y el gobierno lo mandó a callar. Testimonio de una abducción extraterrestre. Hilary Porter es una mujer británica que ha trabajado como ingeniera para el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Según sus relatos, sus experiencias de abducción comenzaron cuando ella tenía alrededor de 5 años. Ella describe varias de estas experiencias como extremadamente traumáticas. En algunas de ellas, dice haber sido paralizada por algún tipo de rayo o tecnología avanzada, y asegura tener cicatrices y marcas inexplicables en su cuerpo que las atribuye a estas abducciones. Porter describe a estos seres como altos, de piel escamosa y fría, y ojos alargados con pupilas verticales, similares a las de un reptil. A lo largo de los años, ha buscado ayuda en la comunidad de ufólogos y expertos en abducción alienígena para comprender mejor lo que le ha sucedido. Hasta el día de hoy, Hilary se ha convertido en una figura activa dentro de la comunidad de ufólogos en el Reino Unido. Ha participado en numerosas conferencias en donde comparte sus experiencias y ha trabajado con grupos que investigan fenómenos paranormales y extraterrestres, así como ha ayudado a otros que creen haber tenido experiencias similares, y mantiene que su testimonio es veraz y que las abducciones extraterrestres son un fenómeno real que merece una investigación más seria. La combustión espontánea. La combustión humana espontánea se refiere a los casos en los que un ser humano parece arder en llamas sin explicación aparente. Los casos reportados suelen presentar ciertas características, como que la mayoría del cuerpo se reduce a cenizas en muy corto tiempo, particularmente el torso y la cabeza. A menudo se encuentran objetos cercanos al cuerpo que no han sido dañados, lo cual es inusual en incendios. Y por último, en algunos casos se menciona que hay menos olor a humo de lo que se esperaría de un incendio. Uno de los casos más documentados ocurrió en San Petersburgo, Florida, donde Mary Reeser fue encontrada reducida a cenizas en su silla, con solo un pie intacto. Los investigadores no pudieron encontrar una fuente clara de ignición, y este caso a menudo se menciona como un ejemplo clásico de combustión humana espontánea. Sin embargo, la mayoría de científicos consideran que no existe evidencia suficiente para considerarlo un fenómeno paranormal o inexplicable. El caso de Sergei Ponomarenko. En abril de 2006, en las calles de Kiev, Ucrania, apareció Sergei Ponomarenko, un joven desorientado, vestido con ropa de los 50 y portando una cámara fotográfica antigua. Cuando fue abordado por la policía, dijo estar desorientado y no entender cómo había llegado al presente, pues según su relato, mientras tomaba fotos en su época, vio un extraño objeto en el cielo, seguido de un destello de luz, tras lo cual se encontró en el presente. Ponomarenko afirmó que era de 1958 y mostró una serie de fotografías tomadas con su cámara, que parecía muy antigua. Cuando las imágenes fueron reveladas, una de ellas mostraba un edificio moderno que no existía
existía en su tiempo, y otras fotos mostraban paisajes y objetos que no parecían de su época, así como el objeto que había fotografiado en el cielo. Después de ser interrogado y evaluado por un psiquiatra, Ponomarenko supuestamente desapareció de manera misteriosa, sin dejar rastro. Su desaparición nunca fue explicada, y su caso se convirtió en un enigma, dejando a todos preguntándose si realmente fue un viajero del tiempo o parte de una leyenda urbana más. Sí, tengo un nuevo micrófono, y si quieres empezar a crear contenido y escucharte igual de bien como yo, esta opción del comerciante tiene las 3B: bueno, bonito y barato. Можете припомнить тот момент? У меня был выходной, взял фотоаппарат и странный объект. Какой-то странной траектории. Проявить пленку и тогда, может быть, станет ясно. ¿Qué es un skinwalker? Los skinwalkers son considerados chamanes o seres sobrenaturales con la capacidad de transformarse en animales, tras romper con las normas sociales y morales. Particularmente mediante actos prohibidos, como arrebatarle la vida a un miembro de su propia familia, adoptando sus habilidades y poderes. Este acto les da el poder para convertirse en animales como coyotes, osos, lobos o aves nocturnas, y así adquirir sus atributos: la velocidad, el sigilo, la agilidad o la fuerza. Sin embargo, la figura del skinwalker es vista con temor y desdén en algunas culturas, pues se le atribuyen intenciones malignas. Se dice que estos seres utilizan sus habilidades para hacer daño o espiar y manipular a sus enemigos. Uno de los casos más conocidos está relacionado con el Skinwalker Ranch, un rancho en Utah, que ha sido el centro de múltiples informes de avistamientos paranormales, incluidos los skinwalkers. A partir de la década de 1990, el rancho se hizo famoso por los fenómenos extraños que allí ocurrían, desde luces extrañas en el cielo hasta desgracias hacia el ganado, y criaturas que, según los testigos, parecían ser skinwalkers o seres sobrenaturales similares. En una ocasión, una familia que vivía en el rancho describió haber visto un animal inusualmente grande, que primero atacó a su ganado y, a pesar de haberle disparado, parecía completamente inmune a las balas. Este incidente fue uno de los muchos que llevaron a los investigadores a estudiar el rancho, asociando el lugar con actividades paranormales, incluyendo avistamientos de criaturas tipo skinwalker. El flautista de Hamelin. Este suceso se situó en la ciudad de Hamelin, Alemania, alrededor del año 1284. La ciudad enfrentó una grave plaga de ratas que estaba destruyendo sus cosechas, contaminando el agua y causando enfermedades. Los ciudadanos y gobernantes no sabían cómo solucionar el problema, hasta que un día un misterioso hombre llegó a la ciudad. Llevaba consigo una flauta y les prometió a los habitantes de Hamelin que los liberaría de la plaga a cambio de una gran suma de dinero. Desesperados por la situación, los gobernantes aceptaron su oferta. El flautista tocó su flauta y, para sorpresa de todos, las ratas salieron de las casas, las calles, los almacenes y los siguieron por las calles de Hamelin, hipnotizados por la música. El flautista las condujo fuera de la ciudad hacia un río, en donde las ratas se arrojaron al agua y se ahogaron, liberando a la ciudad de la plaga. Pero a pesar de haber cumplido su promesa, los gobernantes se negaron a pagarle. Esto enfureció al flautista, y en venganza regresó a la ciudad y tocó nuevamente su flauta, pero esta vez hipnotizó a más de 130 niños, llevándolos fuera de Hamilton y desapareciéndolos para siempre. En algunas versiones, el flautista los llevó hasta una cueva en una montaña cercana, donde desaparecieron para siempre, o incluso se habla de que fueron llevados a una ciudad lejana en donde fueron vendidos o adoptados. Lo cierto es que nunca regresaron. La teoría de la Tierra hueca. La teoría de la Tierra hueca es una de las teorías conspirativas más antiguas y sostiene que el planeta Tierra no es sólido, sino que tiene varios espacios interiores habitados por civilizaciones avanzadas, criaturas fantásticas o seres extraterrestres. A lo largo de la historia, esta teoría ha tomado muchas formas y ha sido relacionada con mitos y especulaciones pseudocientíficas. Por ejemplo, las primeras ideas de la Tierra hueca provienen de civilizaciones antiguas, como las nórdicas, que hablaban sobre reinos subterráneos, o el inframundo griego, gobernado por Hades. Muchos defensores de la teoría creen en la existencia de una ciudad o reino subterráneo llamado Agartha, que estaría habitado por una civilización avanzada o seres espirituales. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo rumores de que los estuvieron interesados en la teoría de la Tierra hueca y enviaron expediciones a lugares como la Antártida en busca de entradas a este mundo subterráneo. La idea de la Tierra hueca ha inspirado muchas obras de ficción, como la novela Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, o cómics y películas de aventura que imaginan mundos subterráneos con criaturas y civilizaciones exóticas. A pesar de que la ciencia la ha desacreditado, la teoría sigue siendo un tema recurrente en los círculos de conspiración y ha encontrado una nueva vida en las comunidades en línea hasta
hasta el día de hoy. Particularmente, es de mis teorías favoritas. Y Scar tiene un video entero explicándola más a profundidad en base al libro Alone de Richard Byrd. El caso de Geraldine Largay. Geraldine Largay fue una mujer de 66 años que desapareció en 2013 mientras hacía senderismo en los Apalaches, Maine, Estados Unidos. Ella planeó recorrer todo el sendero hasta la frontera de Maine con su esposo George. Sin embargo, el 22 de julio de 2013 se desvió y perdió. Su último contacto con su esposo fue ese mismo día, y al no reunirse con él al día siguiente como lo habían planeado, él reportó su desaparición. Pasaron más de 2 años hasta que en 2015, un grupo de operarios de la Marina de Estados Unidos encontró sus restos en un área a solo 1 milla del sendero, y un diario que escribió durante el tiempo que estuvo perdida. Largay documentó su lucha por sobrevivir y anotó cómo trató de conseguir comida y mantener la esperanza. Escribió hasta 26 días después de haberse perdido. En el diario, dejó instrucciones para quienes la hallaran y pidió que su esposo y familia sean informados apenas encuentren sus objetos. Dejó un mensaje final dirigido a su familia en el que expresaba su amor y gratitud. Este mensaje se interpretó como un intento de despedirse con serenidad, aunque con el dolor de saber que probablemente no sería rescatada. Los expertos creen que Largay se desorientó al desviarse del sendero para ir al baño, algo que los senderistas suelen hacer. Además, no tenía una señal de GPS o un dispositivo de localización, lo cual dificultó que pudieran ubicarla. La desaparición de Cynthia Anderson. Cynthia Anderson, una joven secretaria de 20 años, desapareció el 4 de agosto de 1981 en Toledo, Ohio, mientras trabajaba en una firma de abogados. Antes de desaparecer, Cynthia le contó a amigos y familiares que recibió llamadas telefónicas amenazantes y sentía que alguien la vigilaba. Según sus amigos y familiares, Cynthia había tenido sueños en los que era desaparecida y asesinada. Estas pesadillas la tenían perturbada, hasta el punto en el que sus empleadores instalaron una alarma de pánico en su oficina. El día de su desaparición, Cynthia llegó a su oficina como de costumbre, pero nunca regresó a casa. Al día siguiente, sus compañeros encontraron su escritorio en orden, sus llaves y bolso en el lugar, pero Cynthia no estaba. La alarma de pánico no había sido activada y no se encontraron signos de lucha en su oficina. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se ha encontrado ningún rastro de Cynthia. Su caso sigue abierto. Es un enigma sin resolver que ha intrigado a investigadores y al público desde su desaparición en 1981 y aún figura en las bases de personas desaparecidas. Extraterrestres en el mar. En Estados Unidos, por medio de 4 testigos, en donde uno de ellos es un comandante retirado de la Marina, confirmaron la existencia de aliens en el fondo del océano. Un informe proveniente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó que hasta ahora han aparecido 757 avistamientos de ovnis desde el 2023 hasta la fecha, que fueron evaluados por la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, y muchos tienen forma de orbes, cilindros o triángulos. La congresista republicana Lauren Boebert preguntó sobre la existencia de extraterrestres en el océano, y ante esto, el periodista Michael Shallenberger, quien investiga un supuesto programa secreto del Pentágono, dijo que tiene una fuente que afirma haber visto imágenes de un orbe que sale del océano y es encontrado por otro orbe. Recordemos que el año pasado, un retirado del área espacial del Pentágono alegó que el gobierno de Estados Unidos recuperó cuerpos biológicos no humanos. Y pese a todo esto, el Pentágono declaró que se trata de objetos voladores no identificados que aún no tienen evidencia extraterrestre. El ritual de San Beto. El San Beto, o guardia de la noche, es una figura cultural y espiritual tradicional originaria de los pueblos indígenas en el suroeste de Benín, Togo y partes de Nigeria. Se trata de una institución asociada a los guardianes tradicionales de la noche, cuyo propósito es mantener el orden social y proteger a la comunidad. Se les consideraba como protectores que patrullaban las aldeas para prevenir crímenes y resolver conflictos. Representan el orden, la justicia y la vigilancia. Bajo la capa de rafia o capa de fibro de hila sintética no existe ningún ser humano, ya que se dice que los Sanbeto están habitados por espíritus ancestrales o sobrenaturales. Se les atribuyen poderes místicos y la capacidad de detectar y castigar a los delincuentes. Durante las ceremonias, los Sanbeto realizan bailes impresionantes moviéndose de maneras aparentemente imposibles.
posibles, lo que refuerza la creencia de que están guiados por fuerzas sobrenaturales. Aunque los zambetos son parte de una tradición antigua, todavía se realizan rituales en su honor, principalmente en Benín. Además, han atraído la atención de turistas e investigadores por su misticismo y su papel en las estructuras sociales tradicionales africanas. El puente donde los perros saltan. El puente Overton, construido en 1895 y ubicado en Dumbarton, Escocia, es famoso por una extraña y macabra reputación. Se le conoce como el puente de los perros suicidas. Desde mediados del siglo XX se reportaron numerosos casos de perros que, inexplicablemente, saltan desde el puente hacia su muerte. Los saltos suelen ocurrir desde el mismo lado del puente, específicamente en un tramo entre dos parapetos. Lo más extraño es que muchos perros sobreviven a la caída inicial, pero si pueden, vuelven a subir al puente y saltan nuevamente. Según una leyenda local, Overton es un lugar donde se entrelazan el mundo físico y espiritual. Algunos lugareños creen que los perros son sensibles a estas energías y que algo los atrae a su destino. Dicho puente ha inspirado numerosos documentales, artículos e incluso ha sido tema de interés en programas de investigación paranormal, pero sin duda sigue siendo un tema que genera mucha intriga hasta el día de hoy. El Juego del Calamar de 1986. La exitosa serie surcoreana de Netflix, El Juego del Calamar, estrenada en 2021, podría estar basada en un caso real que ocurrió hace más de 20 años. Gracias a que hoy en día la serie es casi mundialmente conocida, aparecieron muchos videos e informes en donde se rumoreaba que en 1986 se realizaron juegos muy similares a los de la misma serie, cuando se empezaron a circular fotos de las instalaciones y personas con uniformes en ellos. Sin embargo, se dice que en la vida real estos juegos fueron mucho más salvajes y crueles. Según se muestran en dichos visuales, se observa cómo los participantes se sometieron a estos desafíos aterradores, desde juegos de supervivencia en entornos peligrosos, hasta pruebas de resistencia física y mental. Gracias al éxito del Juego del Calamar, salieron a la luz fotografías y videos de las personas con uniformes casi idénticos a los de la serie. Dichas imágenes muestran las áreas abandonadas y algunas personas enmascaradas al igual que en la misma serie. ¿Será esto una coincidencia? ¿O solo intentan meternos miedo con fotos y videos hechos por inteligencia artificial? El experimento Philip. Este experimento es uno de los casos más escalofriantes en la historia de la parapsicología y se llevó a cabo en Canadá en 1972 por el Dr. George Owen. Esto tenía como objetivo demostrar que las experiencias paranormales no siempre provienen de espíritus reales, sino que podrían ser el producto de la mente humana. Para llevarlo a cabo, un grupo de 8 personas fueron seleccionadas para la prueba y su misión era crear un fantasma. Inventaron una historia ficticia con un personaje llamado Philip. Un grupo de personas dibujó un retrato de él y durante meses mentalizaron cada detalle de su vida. Al principio nada ocurrió, pero un día algo extraño empezó a manifestarse. La mesa donde estaban reunidos se movía. Habían golpes secos en las paredes y conforme avanzaban las sesiones, Philip respondía a las preguntas golpeando la mesa, una vez para decir sí y dos para decir no. Algunos creyeron que Philip no era solo un producto de la imaginación, sino un portal a algo más oscuro. Aterrados por lo que habían desencadenado, los investigadores pusieron fin a las sesiones, pero Philip nunca desapareció del todo. Se dice que algunos miembros del equipo continuaron experimentando fenómenos extraños después de haber terminado el experimento. Dicho experimento dejó una pregunta en la historia de la parapsicología: si el hombre puede crear fantasmas con su mente, ¿qué otras entidades podrían estar esperando a ser llamadas? El bosque de Hoya Baciu, ubicado en Transilvania, Rumania, es conocido como el Triángulo de las Bermudas de Europa, debido a la gran cantidad de fenómenos inexplicables que han ocurrido en su interior. El bosque lleva su nombre debido a una de sus primeras leyendas. Se dice que un pastor llamado Baciu entró con su rebaño y nunca más fueron encontrados. Quienes han entrado a Hoya Baciu han reportado luces inexplicables entre los árboles, sombras humanoides, sensaciones de ansiedad extrema como si alguien los observara, y la pérdida de tiempo y orientación. Uno de los lugares más extraños dentro del bosque es un claro circular donde la vegetación no crece. Se dice que es un punto de actividad paranormal intensa, y otros creen que es un portal hacia otra dimensión. En 1968, el biólogo Emil Barnea capturó una de las fotos más famosas de un objeto volador no identificado sobre el bosque. Desde entonces, el avistamiento de luces extrañas y figuras en el cielo han sido constantes. ¿Te atreverías a adentrarte en él? El hombre que hacía llover en interiores. Donnie Decker tenía 21 años cuando recibió la noticia de que su abuelo había fallecido. Él se hospedaba en la casa de un amigo de manera temporal y fue ahí donde ocurrieron los primeros eventos inexplicables. Mientras cenaba, Donnie entró en un estado de trance. En
En ese momento, gotas de agua empezaron a caer del techo y las paredes sin ninguna fuente aparente. Los amigos, extrañados ante dicho suceso, decidieron llevar a Donnie a una pizzería cercana. Lo aterrador fue que una vez ahí, la lluvia empezó dentro del restaurante. Al ver la gravedad del asunto, sus amigos Bob y Jenny llamaron a la policía y uno de ellos describió lo ocurrido como algo imposible. Al ver la inexplicable actividad, llamaron al jefe de la policía, quien ordenó a Denny ser llevado a una celda. Una vez allí, lo dejaron en una habitación donde su estado agravó. Empezó a levitar y, según testigos, entró en un estado de posesión donde se reía con una voz desconocida. Alarmados, llamaron a un sacerdote para realizar un exorcismo improvisado. Y en ese momento, la lluvia cesó por completo. ¿Crees que fue una habilidad sobrenatural, una posesión demoníaca o un caso extremo de psicoquinesis? El incidente de Kelly Hopkinsville. En una granja entre Kelly y Hopkinsville la noche del 21 de agosto de 1955, las familias Surom y Taylor vivieron una de las experiencias más aterradoras de la historia ovni. Todo comenzó cuando Billy Taylor vio una extraña luz en el cielo que descendía sobre un bosque cercano. Poco después, la familia notó criaturas humanoides acercándose a la casa. Medían 1 metro de altura. Tenían orejas puntiagudas, ojos brillantes y piel metálica. Los testigos dispararon contra los seres, pero las balas rebotaron como si golpearan una armadura invisible. Las criaturas intentaron ingresar a la casa durante más de 3 horas. Las familias llamaron a la policía y al llegar, los oficiales encontraron casquillos de bala, marcas extrañas en la tierra, pero ni rastro de las criaturas. Según las familias, los seres aparecieron nuevamente en la madrugada, pero esta vez desaparecieron en el bosque. Este caso inspiró el concepto de hombrecillos verdes y sigue sin explicación. ¿Fueron realmente alienígenas o algo más allá de nuestra comprensión? Cantinflas y las sirenas encerradas en su mansión. En los últimos días resurgió una leyenda urbana relacionada con Mario Moreno, más conocido como Cantinflas, y su mansión en Acapulco. Según esta historia, el icónico comediante mexicano habría mantenido sirenas enjauladas en su propiedad. El influencer Carlos Name compartió en TikTok un video en el que muestra un álbum con alrededor de 50 fotografías supuestamente tomadas entre 1957 y 1962, que retratan a criaturas marinas humanoides posando cerca de la mansión de Cantinflas. Estas imágenes generaron un intenso debate, avivando el misterio en torno a la vida privada del actor. Ante estas afirmaciones, Mario Moreno del Moral, nieto de Cantinflas, desmintió los rumores y calificó la historia como falsa y sin fundamentos, señalando que las fotografías presentadas no correspondían a la propiedad de su abuelo. La mansión, construida en los años 50, destaca por su acceso directo al mar, 2 albercas, un tobogán y murales con representaciones de seres marinos, incluyendo sirenas. Estos últimos elementos arquitectónicos alimentan las especulaciones de una supuesta fascinación de Cantinflas por las sirenas. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes que respalden la veracidad de estas afirmaciones. La historia de las sirenas en la mansión de Cantinflas parece ser más una leyenda urbana que un hecho comprobado. Y aún así, este relato continúa capturando la imaginación del público y contribuyendo al aura de misterio que rodea la vida del célebre actor mexicano. El caso de Tamanshut. El 1 de diciembre de 1948 apareció el cadáver de un hombre no identificado en la playa de Somerton, cerca de Adelaida. El sujeto, de entre 40 y 50 años, vestía de manera elegante y no presentaba signos de violencia. Lo extraño es que no portaba documentos y las etiquetas de su ropa habían sido cortadas, dificultando su identificación. Durante la autopsia, se descubrió un pequeño papel enrollado en un bolsillo oculto de su pantalón con las palabras Tamanshut, que en persa significan terminado o acabado. La búsqueda de la policía llevó al hallazgo del cual se arrancó el papel, en cuya portada se encontraron una secuencia de letras que parecían un código y un número perteneciente a una enfermera local. Sin embargo, estos hallazgos no dieron con la identidad del hombre ni las circunstancias de su muerte. A lo largo de las décadas surgieron varias teorías, incluyendo la posibilidad de que el hombre fuera un espía, dada la época de la Guerra Fría. Sin embargo, en 2022, investigadores de la Universidad de Adelaida, utilizando genealogía genética y análisis de ADN extraídos de cabellos en una máscara mortuoria, identificaron al hombre como Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos nacido en 1905 en Melbourne. Webb había desaparecido sin dejar rastro y su familia no tenía conocimiento de su paradero. A pesar de esta identificación, persisten interrogantes como las circunstancias de su muerte y cómo llegó a la playa de Somerton. El
El caso de Taman Shud sigue siendo un objeto de fascinación y estudio, representando uno de los misterios más intrigantes del siglo XX, el niño que dijo ser de Marte. Boriska Kripijanovich nació el 11 de enero de 1996 en Rusia y mostró signos de inteligencia excepcional a temprana edad. Según relatos, comenzó a hablar a los 4 meses y a los 2 años ya leía, escribía y dibujaba. A los 7 años, durante un campamento familiar, Boriska sorprendió a los presentes al afirmar que en una vida pasada había sido piloto en Marte. Describió una civilización marciana tecnológicamente avanzada, devastada por un conflicto nuclear hace miles de años. Según él, algunos marcianos sobrevivieron construyendo refugios subterráneos y aún habitan en el planeta. Boriska sostiene que fue reencarnado en la Tierra con la misión de advertir a la humanidad de los peligros de una posible autodestrucción nuclear, similar a la que, según él, ocurrió en Marte. Además, Boriska también mencionó que la gran esfinge de Giza en Egipto oculta secretos vitales para la humanidad. Afirmó que existe un mecanismo de apertura detrás de la oreja de la esfinge, que al activarse revelará información trascendental. Sin embargo, no recordaba la ubicación exacta de este mecanismo. Gran parte de las personas consideran sus relatos como producto de una imaginación activa o influencias externas. Otros se sienten intrigados por la profundidad y coherencia de sus narrativas. A lo largo de los años, Boriska ha mantenido un perfil bajo. Recientes informes sugieren que tanto él como su madre desaparecieron de la vida pública, alimentando aún más el misterio en torno a su historia. El ovni de Bariloche. El caso de Bariloche es uno de los avistamientos ovni más enigmáticos y documentados de Argentina. Ocurrió la noche del 31 de julio de 1995, cuando el vuelo AR 674 de Aerolíneas Argentina con 102 pasajeros se aproximaba al aeropuerto de San Carlos de Bariloche. El comandante Jorge Polanco, con 18 años de experiencia, reportó la presencia de un objeto volador no identificado que lo acompañó durante 17 minutos. Describió el objeto como un plato sopero invertido de aproximadamente 30 metros de diámetro, con luces verdes giratorias y una luz naranja pulsante en la parte superior. Durante el momento de aterrizaje, se produjo un corte total de energía en el aeropuerto, obligando a Polanco a realizar una maniobra de escape. El objeto desapareció a gran velocidad hacia el Cerro Otto. Simultáneamente, un avión de Gendarmería Nacional piloteado por Juan Domingo Gaitán observó al mismo objeto desde una altitud superior. Además, el personal de la torre de control y del servicio meteorológico del aeropuerto también fue testigo del fenómeno. A casi 3 décadas del suceso, el caso Bariloche sigue siendo un referente en la ufología argentina, destacando por la cantidad y calidad de los testimonios, así como por la documentación oficial disponible. La Condesa Sangrienta. Erzsébet Báthory o Elizabeth Báthory fue una noble húngara del siglo XVI nacida el 7 de agosto de 1560 y contrajo matrimonio con el conde Ferenc Názdady en 1575. Tras la muerte de su esposo en 1604, comenzaron a circular rumores sobre la desaparición de jóvenes campesinas que trabajaban en su castillo. Según testimonios recopilados, Báthory había torturado y acabado con la vida de estas jóvenes, motivada por una obsesión con la juventud eterna y la belleza. En 1610, el rey Matías II ordenó una investigación en el castillo liderada por el conde, y se encontraron mujeres sin vida y otras gravemente heridas. Aunque los sirvientes de Báthory fueron juzgados y ejecutados, ella, debido a su estatus nobiliario, no fue llevada a juicio. En su lugar, fue confinada en una habitación de su castillo, donde permaneció hasta su muerte el 21 de agosto de 1614. Hasta el día de hoy es considerada como la Condesa Sangrienta por haber torturado y acabado con la vida de cientos de jóvenes mujeres. Su historia ha inspirado numerosas obras literarias y artísticas y ha sido objeto de debate entre los historiadores, porque ¿hasta qué punto puede llegar una persona para alcanzar la juventud eterna? Llamó a su familia después de morir. El 12 de septiembre de 2008, Charles Peck, de 49 años, viajaba en un tren de Metrolink que colisionó frontalmente con un tren de carga de Chatsworth, California, en un accidente
accidente que dejó a 25 personas sin vida y más de 130 heridos. Este caso es uno de los más inquietantes relacionados a fenómenos inexplicables después de la muerte, pues durante las 11 horas posteriores al accidente, los familiares y seres queridos de Peck recibieron 35 llamadas desde su teléfono móvil. Las llamadas se dirigieron a su prometida, a su hijo, su hermano, su madrastra y su hermana. Sin embargo, todos afirmaron que tras contestar solo escucharon silencio, y al intentar devolver la llamada, esta iba directamente al buzón de voz. Estas llamadas brindaron esperanza a la familia, quienes por un tiempo pensaron que Peck podría estar vivo y atrapado entre los escombros. Los equipos de rescate utilizaron la señal del teléfono para intentar rastrearlo. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado entre los restos del tren, y los forenses determinaron que había fallecido instantáneamente en el momento del impacto. Este fenómeno genera diferentes teorías hasta el día de hoy. Algunos sugieren que podrían haber sido fallas técnicas o retrasos en la red que causaron el envío tardío de las llamadas. Otros creen que podría tratarse de un intento de comunicación post-mortem, un fenómeno en que los fallecidos intentan conectar a sus seres queridos. Su caso sigue siendo un enigma y sigue siendo objeto de debate entre expertos y entusiastas de lo paranormal. La mujer de Isdal. El 29 de noviembre de 1970, un hombre y sus 2 hijas descubrieron el cuerpo calcinado de una mujer en el valle de Isdalen, cerca de Bergen. El cuerpo sin vida de la mujer yacía entre rocas, con los brazos en posición defensiva, rodeada de objetos como una botella de licor vacía, joyas y pastillas para dormir. Las etiquetas en su ropa habían sido eliminadas, sus huellas dactilares habían sido borradas, dificultando su identificación. La autopsia reveló que la mujer murió por una combinación de envenenamiento con monóxido de carbono y sobredosis de barbitúricos. Se encontraron entre 50 y 70 pastillas en su estómago y hollín en sus pulmones, indicando que estaba viva mientras se quemaba. Además, presentaba un hematoma en el cuello, sugiriendo una posible agresión. 3 días después, la policía halló 2 maletas en la estación de tren de Bergen que contenían pelucas, ropa, cosméticos, mapas y un cuaderno con anotaciones codificadas. También se hallaron al menos 8 pasaportes falsos con diferentes identidades, lo que llevó a especulaciones sobre su posible implicación en actividades de espionaje durante la Guerra Fría. En 2017, un análisis isotópico de sus dientes sugirió que nació entre 1930 y 1945. Hasta el día de hoy, el caso ha sido objeto de numerosas teorías, incluyendo la posibilidad de que fuera un espía durante la Guerra Fría, dada su habilidad para asumir múltiples identidades y su presencia en lugares cercanos a instalaciones militares noruegas. OVNIs en la escuela de Zimbabue. El 16 de septiembre de 1994, en Rugwa, Zimbabue, durante el recreo matutino, mientras los profesores estaban en una reunión, los niños observaron uno o más objetos plateados descender y aterrizar en un campo cercano a la escuela. Según los testimonios, entre 1 y 4 seres de baja estatura, con ojos grandes y vestidos de negro, emergieron de la nave y se acercaron a los niños. Algunos estudiantes reportaron haber recibido mensajes telepáticos, con advertencias sobre el daño ambiental y el uso excesivo de la tecnología, lo que les causó gran angustia. La investigadora Cynthia Hind llegó al lugar pocos días después y recopiló dibujos y testimonios consistentes de los niños. En noviembre de 1994, el psiquiatra de Harvard y ganador del Pulitzer, John E. Mack, entrevistó a los testigos y concluyó que sus relatos eran sinceros y coherentes, lo que generó controversia en la comunidad académica. A pesar de las décadas transcurridas, muchos de los testigos mantienen la veracidad de sus experiencias. El incidente de la escuela Ariel sigue siendo un enigma sin resolver que desafía las explicaciones convencionales y continúa siendo objeto de estudio e interés en el campo de la ufología. Las piedras Dropa. En 1938, el profesor chino Chipu Tei habría liderado una expedición en las montañas Bayan Karaula, donde descubrieron una serie de cuevas que contenían tumbas de seres de baja estatura y cráneos gigantes. Junto a estos restos, se habrían encontrado 716 discos de piedra de unos 30 centímetros de diámetro, con un agujero central y surcos en espiral que contenían inscripciones minúsculas. Décadas más tarde, el profesor Sum Nui descifró las inscripciones, las cuales narraban la historia de una nave extraterrestre que se estrelló en la región hace unos 12.000 años. Los sobrevivientes, conocidos como los Dropa, intentaron convivir pacíficamente con las tribus locales. En 1974, el ingeniero austriaco Ernst Wegerer afirmó haber fotografiado 2 de estos discos en el Museo Banpo de Xi'an en China. Además, algunas investigaciones sugieren que estos discos eran artefactos rituales de jade comunes en la antigua China, utilizados en ceremonias
ceremonias y enterramientos. Algunos críticos y expertos en arqueología consideran que la historia de las piedras Dropa carece de evidencia tangible, pues no se encontraron registros académicos ni pruebas concluyentes que respalden la existencia de estos discos o la civilización Dropa. El extraterrestre que trabajó en el gobierno de Estados Unidos. Su historia, nacida en el libro Stranger at the Pentagon de 1967 de Frank Strange, cuenta que un humanoide llamado Thor proveniente de Venus aterrizó cerca del Pentágono en marzo de 1957 y vivió allí hasta 1960. Según Strange, Thor era un ser inhumanamente atractivo de aproximadamente 1,85 m de alto, 6 dedos en cada mano y una gran capacidad intelectual. Se dice que hablaba más de 100 idiomas y se le atribuye haber convencido a Eisenhower y Nixon sobre la inminente amenaza nuclear y ofrecerles tecnología avanzada. El libro de Frank afirma que Thor pidió quedarse 3 años, aconsejando gobiernos y religiosos, y su tecnología supuestamente incluía una fuente de electricidad cero carbono. Además, su llegada a la Tierra coincidió con intensos estudios del proyecto Libro Azul, y la razón para elegir la Tierra fue la de advertir sobre las armas nucleares y los desequilibrios ambientales. Hasta el día de hoy, el caso de Valiant Thor sigue siendo un mito fascinante, y existen debates sobre si realmente fue un visitante real o un experimento de inteligencia omitido en un libro sensacionalista. ¿Qué le pasó realmente a Mike Mansholt? El 8 de julio de 2016, Mike Mansholt, un joven turista alemán de 17 años, viajó solo por primera vez a Malta, se hospedó en Sliema y alquiló una bicicleta para hacer sus recorridos por la isla. El 18 de julio fue la última vez que tuvo contacto con su padre, en donde le envió un mensaje de voz diciéndole que visitaría Rabat y sus catacumbas, una zona conocida por sus túneles subterráneos y fenómenos inexplicables. El 22 de julio, Mike no apareció en el aeropuerto, no devolvió la bicicleta prestada y no contestó llamadas. Su padre, preocupado, viajó hasta Malta y empezó una búsqueda intensa. El 26 de julio, el cuerpo de Mike fue hallado al pie de los acantilados de Dingley. Su bicicleta colgaba en un arbusto y sus pertenencias habían desaparecido. Lo extraño era que Mike no presentaba signos de violencia, heridas o fracturas. Lo más perturbador surgió al enviar el cuerpo de Mike a Alemania. Faltaba su corazón, pulmones, hígado, cerebro, riñones, su médula espinal y más. Además, se reveló una ausencia casi total de fracturas óseas y pesaba solo 16 kilos. Aunque el fiscal maltés desestimó la hipótesis de un homicidio en 2018, la familia aún considera que hubo encubrimiento. ¿Fue un simple accidente o algo más siniestro? ¿Podría tratarse de un encubrimiento o algo más oscuro? Perdió la vida viendo televisión. Hedviga Golik, nacida en 1924 en Rijeka, fue enfermera y se mudó en 1961 a un ático en Yugoslavia. Vecinos la describían como una persona solitaria, esquiva, con cambios de humor intensos y posiblemente diagnosticada con esquizofrenia. Ella solía evitar contacto y realizaba encargos a través de una cuerda y bisturíes de papel que bajaba al piso inferior. El 12 de mayo de 2008, durante trabajos de remodelación del edificio, 3 supervisores forzaron la puerta del ático y descubrieron el cuerpo de Hedviga sentada en su cama, envuelta en mantas y frente a su televisión, con una taza de té aún junto a ella. La autopsia estimó su muerte hacia el invierno de 1966 por causas naturales desconocidas. Su cuerpo se había momificado gracias a las ventanas entreabiertas y la baja ventilación, sin presentar signos de violencia. Nadie reportó su desaparición hasta 1973 y la factura de la electricidad continuó pagándose durante décadas. Vecinos admitieron haber percibido un olor cuando ingresaron al departamento y revelaron que hubo tensiones por la propiedad durante años, así que prefirieron no intervenir. Su trágico caso expone la vulnerabilidad del aislamiento extremo y plantea preguntas sobre cómo una persona puede desaparecer sin dejar rastro. El objeto más maldito del mundo. La caja Dybbuk hoy en día es considerada el objeto más maldito del mundo. Según el folclore judío, un Dybbuk es un espíritu malo que se adhiere a los vivos para atormentarlos. Su historia surge en 2003, cuando Kevin Mannis compró una antigua caja en una venta de garaje, y la descripción de dicho objeto incluía advertencias firmadas por rabinos. Mannis afirmó que tras comprar la caja experimentó sucesos inexplicables, como olores extraños, pesadillas y luces parpadeantes.
muertes. Lo vendió por eBay asegurando que contenía un D-Book atrapado por un sobreviviente del Holocausto. Otros propietarios reportaron síntomas similares, incluidos accidentes y enfermedades. La caja supuestamente contenía objetos inquietantes, 2 monedas antiguas y una copa con inscripciones hebreas. En 2012 la caja alcanzó notoriedad cuando el programa de televisión Paranormal Witness la presentó. Luego Zach Bagans, investigador paranormal, la adquirió y la expuso en un museo del oculto en Las Vegas. El rapero Post Malone, tras tocar la caja en 2018, sufrió una serie de infortunios avivando la creencia de su maldición. No obstante, en 2021, Mannis confesó que todo fue una invención y que él mismo creyó la leyenda completa. A pesar de esto, el mito persiste hasta el día de hoy y la caja sigue siendo un icono del terror moderno, pues en 2012 Sam Raimi produjo una película inspirada en la historia del supuesto objeto maldito, el cuidador de Annabelle. El caso de Dan Rivera, custodio oficial de la famosa muñeca Annabelle, ha causado conmoción en el ámbito paranormal tras su muerte repentina en un hotel de Pensilvania la noche del 13 de julio de 2025. Los primeros informes de la policía indicaron que no se encontraron signos de violencia ni indicios de actividad sospechosa en la habitación. Sorprendentemente, la muñeca Annabelle no se encontraba en la habitación cuando hallaron el cuerpo, según confirmó el forense. La muñeca, reconocida por la pareja Warren como poseída por una entidad demoníaca, no tardó en despertar especulaciones. Ya existen teorías que relacionan la muerte de Dan con una maldición ligada a Annabelle. El fallecimiento de Dan Rivera añade una nueva capa de misterio a la leyenda de Annabelle. Los Warren decían que por nada del mundo debían sacar a la muñeca de su casa, y mucho menos de su caja donde se encontraba, pues hacerlo solo traería caos. Lamentablemente, la muñeca fue sacada de la casa de los Warren para participar de una gira llamada Devils on the Run, que Dan, un reconocido investigador de lo paranormal, organizó, y al poco tiempo de haberla empezado, perdió la vida. El documento de la CIA para desbloquear viajes en el tiempo. En 1983, la CIA encargó un documento titulado Analysis and Assessment of the Gateway Process, escrito por el teniente coronel Wayne McDonnell. Según el documento, el proyecto Gateway permitiría a los individuos experimentar proyecciones astrales, acceder a niveles más profundos de la mente e incluso trascender el tiempo y el espacio. El texto sugiere que al sincronizar ambos hemisferios cerebrales, la conciencia se separa del cuerpo físico y existe la posibilidad de interactuar con otras dimensiones, y estas ideas fueron teorizadas con apoyo de conceptos cuánticos. El informe fue desclasificado en 2003, y uno de los aspectos más misteriosos es que la página 25 estuvo ausente por años y recuperada en 2021, lo que alimentó las teorías conspirativas. Aunque no hay evidencia de que el Gateway Process funcione como se describe, sigue siendo uno de los documentos más intrigantes jamás publicados por la CIA, alimentando la idea de que el gobierno ha experimentado fronteras más allá de lo convencional. Las piñatas embrujadas de la tienda de Mario. La piñatería de Mario Lara en Guadalajara comenzó a ganar atención tras increíbles videos paranormales captados en cámara. Según medios, una de las piñatas de la tienda cayó inexplicablemente al piso y luego apareció en otros lugares del local sin explicación alguna, lo que llevó al dueño a instalar cámaras de seguridad. Lo más inquietante ocurrió cuando una cámara detectó movimiento en plena noche. Según relata Mario, un rostro siniestro emergió desde una pila de piñatas y fijó su mirada directamente a la cámara. Además, se reportaron luces extrañas, sonidos en los rincones y fallas eléctricas inexplicables. Mario hizo rituales como encender veladores y llamar a un sacerdote para bendecir el local. Incluso encerró bajo llave una piñata sospechosa, una figura de Moana, que volvió a caer dentro de su cuarto sin explicación lógica. El caso generó fuerte interés en redes sociales, aunque algunos internautas lo han tildado de montaje viral. Aún así, la persistencia del fenómeno y la autenticidad de los videos han hecho que este lugar trascienda como uno de los más aterradores de México. El incidente de Falcon Lake. El 20 de mayo de 1967, Stephen Michalak, un mecánico industrial, afirmó haber encontrado 2 objetos voladores sobre el lago Falcon, uno de los cuales descendió hasta posarse cerca de él. Al aproximarse, Michalak sintió un fuerte calor abrasador, para después ver cómo su camisa se incendiaba mientras el objeto se elevaba rápidamente. Tras el encuentro, Michalak fue hallado atormentado por náuseas, vómitos y signos de quemaduras en su torso.
Esas heridas presentaban un característico patrón en cuadrícula, que fue fotografiado días después. La Real Fuerza Aérea de Canadá y el ejército estadounidense investigaron el caso, concluyendo que había evidencia física inexplicable. Sin embargo, la comunidad escéptica propuso explicaciones alternativas. Algunos médicos señalaron que las quemaduras podrían ser fingidas, y un psiquiatra las calificó como facticias. Aunque no existe consenso definido, el caso del lago Falcon sigue siendo uno de los más intrigantes y mejor documentados en la ufología mundial, envolviendo ciencia, testimonios oficiales y un misterio que persiste. La familia Whittaker. La familia Whittaker, residente en el aislado poblado de Ott, en West Virginia, ha sido catalogada como una de las más endogámicas del país. Se hizo mundialmente conocida por el cineasta Mark Laita, quien lo retrató por primera vez en 2004, revelando un entorno marcado por la pobreza extrema y por un linaje que se remonta a dos hermanos gemelos cuyos descendientes se casaron entre sí, produciendo un matrimonio entre primos dobles. De esa unión surgieron generaciones con fuertes vínculos de consanguinidad que habrían derivado en limitaciones físicas y cognitivas en algunos de sus miembros. La vida cotidiana de los Whittaker transcurre en una casa deteriorada. Pocos de ellos terminaron la escuela y otros se comunican mediante gruñidos y sonidos ininteligibles, lo que reforzó su aislamiento social y dificultades en su desarrollo. La historia de los Whittaker es un reflejo extremo de cómo la endogamia, la marginación y la exposición mediática pueden entrelazarse, convirtiendo a esta familia en un caso tan perturbador como polémico, entre la compasión, el morbo y el cuestionamiento ético. El guitarrista que le vendió su alma al diablo. Robert Johnson nació en 1911 en Mississippi, en una familia pobre de afroamericanos. Durante su juventud fue un guitarrista mediocre y tras desaparecer de la escena por un tiempo, regresó con un estilo sorprendente que dejó atónito a otros músicos, convirtiéndose en uno de los músicos más enigmáticos de la historia del blues. Este cambio dio origen a la famosa historia que habría hecho un pacto con el diablo en un cruce de caminos, entregando su alma a cambio de fama y una habilidad sobrenatural con la guitarra. Entre 1936 y 1937 grabó solo 29 canciones y todas tenían una referencia al diablo, la condena y persecuciones infernales. Entre ellas y la más conocida fue Me and the Devil, lo cual alimentó más el mito de su pacto con el diablo. Uno de los aspectos más inquietantes de su vida fue su muerte prematura. Robert falleció en 1938 a los 27 años, convirtiéndose en uno de los primeros miembros del famoso Club de los 27. Se cree que fue envenenado con whisky adulterado, y aunque las circunstancias nunca se aclararon del todo, la teoría de que vendió su alma a cambio de fama y dinero persiste hasta el día de hoy. El caso Petare. El 29 de noviembre de 1954, entre las 2 y 2:30 de la madrugada, Gustavo González y José Ponce pasaron por la calle Bellavista de Petare, Caracas, cuando vieron una luz intensa que iluminaba la calle. A pocos metros flotaba un objeto esférico brillante de unos 2 a 4 metros de diámetro, con ventanas laterales y una cúpula superior. Los testigos afirmaron que descendió al nivel del suelo, sin soportes visibles. González descendió del vehículo en el que iba y se topó con un ser de aproximadamente 1 metro de altura, cubierto de pelo, sin nariz visible y con manos con 4 garras. González intentó atrapar al ser y luego apuñalarlo con un cuchillo, pero la hoja no penetró. El ser reaccionó dándole un golpe y huyó, tras lo cual 2 entidades actuaron y bajaron. Ponce, por su parte, observó cómo uno de los seres saltaba hacia la esfera, desaparecía y luego reaparecía con un objeto tubular que emitió una luz cegadora hacia González. Finalmente la esfera se elevó y desapareció. Tras el suceso, ambos hombres fueron interrogados en el inspectorado de tránsito. Dijeron no estar bajo la influencia del alcohol ni mostrar alteraciones mentales. Se les examinaron contusiones, como rasguños en el costado izquierdo de González, lo que fue presentado como prueba física menor. Y también hubo varios testimonios vecinales de avistamientos del objeto luminoso esa misma noche. El caso de Mirella Gregory. Mirella Gregory, nacida el 7 de octubre de 1967 en Roma, desapareció misteriosamente el 7 de mayo de 1983 a la edad de 15 años. Vivía con sus padres y estudiaba en un instituto técnico. Ese día, según relatos, regresó a casa de la escuela cerca de las 2 de la tarde. Pasó un rato en el bar con su amiga Sonia De Vito y cuando regresó a su vivienda recibió una llamada por el teléfono de su sala de un tal Alessandro, a quien
respondió que ella no bajaría si no le decía quién era. Después le dijo a sus padres que saldría por 10 minutos para encontrarse con ese amigo, pero nunca más volvió. La desaparición ocurrió apenas 40 días antes de la de Emanuela Orlandi, otro caso icónico de Roma. Emanuela, ciudadana del Vaticano, desapareció el 22 de junio de 1983 mientras regresaba de su clase de música. Desde entonces, se han vinculado ambos casos. Varios comunicados anónimos de aquel entonces afirmaron que ambos casos estaban relacionados y que los responsables tenían a las dos jóvenes. En uno de los comunicados anónimos, el auto denominado Americano mencionó a Mireya al hablar de Emanuela, lo cual generó más sospechas. A lo largo de los años se han planteado múltiples teorías, desde el chantaje contra el Vaticano hasta una posible red de tráfico o un asesino en serie que acechaba en Roma en la década de los 80. El juez Otello Lupacchini y el periodista Max Parisi estudiaron 12 casos de jóvenes desaparecidas entre 1982 y 1990 y afirmaron que Mireya y Emanuela podrían haber sido víctimas del mismo criminal, que las atraía con ofertas de trabajo como repartir folletos y después las secuestraba. En informes de los servicios secretos italianos, existe un documento fechado el 31 de octubre de 1983 que recoge declaraciones de Sonia De Vito, amiga de Mirella, donde ella dice: sí, él nos conocía, no lo conocíamos. Cuando tomó a Mireya, pudo tomarme a mí, pues solíamos salir juntas. Esa frase generó sospechas de que alguien cercano sabía quién era el secuestrado. Hasta ahora ninguno de los casos ha sido resuelto. Las familias siguen reclamando transparencia y que el Vaticano y los archivos estatales liberen documentos que podrían contener pistas decisivas. El caso de Donato Cervantes. Donato nació el 7 de octubre de 1943 en Huaraz, Perú, y a lo largo de su vida sería partícipe de uno de los casos más impactantes y reales de contacto con extraterrestres. El primer contacto se dio el 8 de septiembre de 1975, cuando Donato conducía su camioneta que transportaba material de carga y vio una luz intensa que provenía de un cerro. La puerta de su vehículo se abrió y Donato fue elevado 20 metros. Pero cuando un camión que transitaba por el mismo lugar vio lo que estaba sucediendo, la luz desapareció, haciendo que cayera 20 metros al suelo sobre una roca y quedara inconsciente. Donato cuenta que durante la madrugada fue visitado por unos seres, de los cuales uno de ellos emitía energía con su mano, con la que lo curó totalmente. Poco tiempo después, el 8 de junio de 1983, Donato sufrió un terrible accidente en donde se cortó con un vidrio, complicando sus músculos, venas y tendones, viendo como última opción la amputación de su mano derecha, pero él afirmó en reiteradas ocasiones que los seres de la galaxia celeste le prometieron curarlo. Donato siguió las indicaciones y afirmó haber sido curado con una descarga de energía de estos seres. Durante la operación, él sintió la modificación de su brazo en cuestión de segundos y tuvo que cubrir su brazo por 13 días según se lo indicaron. Su hijo comentó que después de que su padre fue curado tuvo una fuerza sobrehumana en ese brazo. Era mecánico y desde ese entonces podía cargar motores con solo esa mano. Lamentablemente, Donato falleció el 8 de agosto de 2013 y aunque su hijo sigue su legado, misteriosamente la prensa dejó de hablar de este tema: el misterioso golpe en el espacio. En 2003, Yan Liwei fue el primer astronauta chino en ir al espacio. Su misión trajo consigo reconocimiento a nivel mundial, pero hasta el día de hoy despierta la curiosidad de la comunidad científica, cuando dio a conocer en una entrevista de televisión un inusual sonido que según él escuchó durante su travesía espacial. Según Liwei, el fenómeno lo desconcertó demasiado, pues el sonido apareció súbitamente como si tratara de llamar su atención. Explicó que el sonido no provenía de fuera ni dentro de la nave, pero se escuchó como si alguien estuviese golpeando el fuselaje repetidas veces con un martillo de madera. Después de regresar a la Tierra, trató de copiar el mismo sonido que escuchó en su travesía, pero nunca lo logró conseguir, ni tampoco volvió a escuchar un ruido igual a ese. Luego de que sus declaraciones salieran a la luz, la comunidad científica se puso a la tarea de encontrar respuestas razonables. Si bien algunos apuntan a que el sonido podría haber sido causado por actividad extraterrestre, hubo expertos que encontraron explicaciones mucho más mundanas. Hay bastantes astronautas y gente que se dedica a estudiar la galaxia y siempre se ha repetido la famosa frase: no estamos solos. Otro ejemplo es el del héroe Chiao, quien afirma que la NASA no les da permiso a los astronautas de comentar lo que ven en el espacio. Y no fue hasta el 2 de marzo de 2014 cuando Chiao dijo que en pleno paseo espacial vio pasar frente a él una serie de naves de 5 luces alineadas de procedencia desconocida. ¿Realmente crees que hay vida en el espacio? De ser así, ¿por qué siempre nos lo niegan? El Titanic no se hundió. Y si alguna vez viste la película del Titanic, que está basada en hechos reales, en donde narra la historia de amor entre Jack y Rose, también recordarás que el barco se hundió a causa de chocar contra un iceberg. Pero la catástrofe ocurrida la noche del 14 al 15 de abril de 1912 por un iceberg no hundió al Titanic, sino al Olympic, otro transatlántico casi idéntico y también propietario de JP Morgan. Se argumenta que el Olympic fue un barco viejo que sufrió daños en accidentes anteriores, convirtiéndolo en un desastre económico, y JP Morgan cambió la identidad del barco por el Titanic, y
hundirlo a propósito para cobrar el seguro y tener otro barco en buenas condiciones. Además, en el supuesto Titanic estaban todos los competidores de JP Morgan, donde ninguno sobrevivió, mientras que él canceló su reserva minutos antes de subir a bordo. Lo más extraño de todo es que no se le permitió hacer un examen público al Titanic antes de su viaje, por temor a que los expertos descubran que realmente todo este tiempo se trató de otro barco. El agujero de Mel. En 1997, en Ellensburg, Washington, un programa de radioescucha entrevistó a un hombre que usó el seudónimo de Mel Words, quien afirmó tener un pozo enorme en una zona de su propiedad, en donde por años miles de personas arrojaron madera, tierra e incluso animales sin vida. Y lo que más llamó la atención es que el pozo no tenía fondo. Con el paso de los años, la basura nunca se vio ni reflejó en el fondo ni por los lados. Y lo más extraño es que Mel nunca escuchó nada proveniente de él cuando se arrojaba cualquier cosa. Incluso el hombre decidió hacer su propia prueba al tirar un cubo de metal al agujero, o cuando probó bajar un hilo de pescar con un caramelo atado al principio de la línea, dándose cuenta de que pasaba los 80 metros de profundidad. Según Mel, después de revelar la información por la radio, agentes del gobierno le obligaron a salir de su propiedad para una investigación y le pidieron no hablar del tema, y dando como excusa a cualquier persona que pregunte que un avión se había estrellado contra su vivienda. Lo misterioso del caso, o tal vez no, es que de Mel no se volvió a saber jamás. La granja Hinterkaifeck. El 31 de marzo de 1922, en Alemania, 5 miembros de una familia y una ama de llaves que fue contratada el mismo día del incidente fueron brutalmente asesinados solo con un pico. Lo más inquietante es que el padre de familia, el granjero Andreas Gruber, semanas antes de morir le contó a sus vecinos que encontró huellas que salían del bosque detrás de su casa sin retorno. Había oído pisadas en el ático de su casa y había encontrado un periódico que no le pertenecía a nadie de su familia. Y días antes del asesinato, un juego de llaves de la casa se había perdido. Se descartó el robo como motivo principal al encontrar dinero y joyas en la casa. Lo que hace más extraño este caso es que el asesino o asesinos se quedó en la casa días después de cometer el atroz crimen, pues habían atendido y alimentado a los animales, recogido el correo de la casa, y algunos vecinos contaron haber visto humo saliendo de la chimenea, lo que puede suponer ser un conocido de la familia. Las teorías sobre quién pudo cometer este horrible asesinato son numerosas y van desde conflictos familiares, la participación de un psicópata y hasta la posibilidad de actividad paranormal debido al aura de misterio que rodeó el lugar. El incidente de Tylenol, 1982. Imagina que tienes un fuerte dolor de cabeza y para ello tomas una pastilla para calmar el dolor, pero en vez de mejorar te sientes peor y al poco tiempo de haberla ingerido pierdes la vida. Esto pasó en 1982 en Chicago y acabó con la vida de 7 personas sin saberlo. Perdieron la vida al tomar cápsulas de Tylenol con cianuro. Las intoxicaciones provocaron pánico en todo el país y obligaron a la empresa de Tylenol, Johnson & Johnson, a retirar decenas de millones de frascos de cápsulas de Tylenol. En medio del pánico nacional, Johnson & Johnson recibió una carta exigiendo $1 millón para detener la matanza. Como puede ver, es fácil colocar cianuro en cápsulas que se encuentran en los estantes de las tiendas. Si no le importa la publicidad de estas cápsulas, no haga nada. James W. Lewis, quien más tarde se descubrió que escribió la carta, fue sospechoso de los asesinatos por más de 40 años. Aunque nunca se le acusó de las muertes, fue condenado por extorsionar a Johnson & Johnson, por lo que cumplió 12 años en prisión. El año pasado, la policía del estado de Illinois y las fuerzas del orden intentaron convencer a los fiscales para que acusen a Lewis de los asesinatos. A pesar de no tener una prueba física que lo vinculara a él con los crímenes hasta el día de hoy, las autoridades dijeron que tenía un caso circunstancial acusable. La reencarnación de Sina LaVey. Nació el 19 de noviembre de 1963 y fue hija de Anton LaVey, quien fue el fundador del satanismo y que posteriormente eligió a su hija para ser la suma sacerdotisa de la iglesia de Satán. Ella, en una entrevista que le hicieron en 1989, confesó haber hecho un pacto en donde repartiría su alma a 3 entidades, como signo de rebeldía en contra de la Santa Trinidad, con el único fin de reencarnar para tener la juventud eterna. Lo extraño es que en ese mismo año nació la actriz y compositora Taylor Swift, y esta teoría se refuerza en que Taylor tuvo un éxito inexplicable desde su primera canción. Su parecido es sorprendente, pero hace dudar a miles de personas, pues para que exista la reencarnación la otra persona debe morir, y hoy en día Sina tiene 61 años, cambió de religión y vive en Berlín. Pero también debemos tener en cuenta la famosa teoría del huevo, en donde se nos explica que en este mundo solo existe un ser humano que ha reencarnado en múltiples vidas y épocas de la historia, y en donde personas amantes de las conspiraciones creen que Sina no necesitó haber muerto para poder reencarnar en la artista famosa del momento. Además, algunos seguidores notaron pistas en los videos musicales de Taylor, en donde la cantante usa serpientes, animales que utilizaba Sina como símbolo de arte y música.
las holandesas desaparecidas. El 1 de abril de 2014, las holandesas Chris de 21 años y Lisanne de 22 desaparecieron en una jungla cercana a la localidad panameña Boquete. Ambas chicas viajaron para realizar un voluntariado y aprender español, pero 2 días después de su llegada, las autoridades empezaron a buscarlas. 2 meses y medio después, un indígena encontró una mochila azul junto a la orilla de un río perteneciente a una de las chicas. En ella contenía dinero en efectivo, el pasaporte de Lisanne, sus celulares y la cámara de Lisanne. En el último objeto encontraron 90 fotografías que fueron tomadas el 8 de abril entre la 1 y las 4 de la madrugada. En los celulares se verificó que las chicas intentaron llamar insistentemente al 911 y al 112, y durante 4 días llegaron a hacer 7 intentos de llamada. A varias semanas de su desaparición se encontraron pedazos de los cuerpos de Chris y Lisanne, con los que se confirmó su muerte. A 10 años de la trágica muerte de ambas chicas, lo que realmente sucedió sigue siendo un misterio. El Goofy humano. Jonathan Galindo, el personaje caracterizado como el Goofy humano, es un personaje perturbador famoso en redes sociales que apareció en 2017. Jonathan contacta con sus víctimas, en especial niños y jóvenes, a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o TikTok, enviándoles peticiones de amistad o mensajes privados. Una vez que recibe una respuesta, les encarga algunas misiones. El problema es que dichas misiones son de naturaleza agresiva, peligrosa e incluso incitando a la autolesión. Se dice que este aterrador personaje es un supuesto psicópata el cual tiene la cara deforme. Es por ello que usa maquillaje para ocultar sus imperfecciones. El ponerle retos a sus víctimas hizo que la gente lo empiece a comparar, como los retos de la ballena azul o Momo, que aterrorizaron a internet. Y aunque el Goofy humano sea un nuevo enigma entre los cibernautas, ¿alguna vez oíste hablar del personaje o viste alguno de sus videos? ¿Sabías que por culpa de este personaje un niño siguió los retos y terminó quitándose la vida? El lago de los esqueletos. El lago de los esqueletos, o también conocido como el lago Rupkund, yace escondido en el fondo del Himalaya. En ese mismo lago se pueden encontrar más de 800 esqueletos perdidos en el tiempo, lo que alberga un gran misterio y un motivo de investigación científica en todo el mundo. El lago fue descubierto por un guardabosques, y las personas que al día de hoy lo visitan dicen que parece un cementerio en lo alto de la montaña. La particularidad del lago es que solo una vez al año, en la misma fecha, se encuentran cientos de esqueletos humanos más. Esto se debe a que en dicho mes el agua se descongela parcialmente, y muchos de los cuales están bien conservados, con piel y cabello intacto. Durante décadas ha sido objeto de investigación. Algunas teorías afirman que dichos esqueletos pertenecen a un ejército antiguo o peregrinos, y aunque no hayan acertado con el origen de los esqueletos, hasta el día de hoy el lago Rupkund es un tema de investigación y misterio. Experimentos mentales. En 2010, en un foro de internet, un usuario con nombre Rocco propuso un experimento mental el cual dice que en un futuro el ser humano podría crear una poderosa máquina de inteligencia artificial programada para trabajar en busca del bienestar para toda la humanidad. El problema surgirá cuando la máquina se dé cuenta de que por más que se esfuerce, cualquiera de sus buenas acciones podría ser incluso mejor. Así, en su desespero, la máquina comenzará a comportarse como un basilisco que mata a todas las personas que no trabajaron por haberla creado antes, pues eso le impedirá seguir aumentando su nivel de bondad, y quien se entere de la existencia del basilisco y no comience a trabajar en su creación se convertirá en una de sus víctimas potenciales. Por esta razón, la gente llama al basilisco de Rocco como el experimento mental más aterrador de todos los tiempos. Y Elon Musk, uno de los visionarios líderes en impulsar la inteligencia artificial, ha dicho que esta tecnología podría llegar a ser incluso más peligrosa que las armas nucleares. El niño con cuernos y cola. En 2013, en Puno, Perú, se difundió una historia en la que se afirmó que en el distrito de Yave nació un bebé con cuernos y cola, lo cual causó impacto y controversia en la región. Según los reportes, el bebé nació de una mujer virgen y en circunstancias sobrenaturales. Se dice que la joven caminó por una calle oscura de noche cuando un viento negro la rodeó, dio vueltas alrededor de ella y la chica quedó inconsciente. Unos pobladores la encontraron en esa condición, la vieron embarazada y la llevaron al pueblo, en donde la mujer dio a
luz para que acto seguido perdiera la vida, pues se dice que el bebé se comió todo lo que había en su estómago. El bebé nació con cuernos y cola y la noticia de su nacimiento corrió por todo el pueblo. Algunos informes mencionan que el nacimiento del bebé ha sido asociado con creencias y miedos locales, incluyendo predicciones de desastres naturales como terremotos y tsunamis por si algo le llegara a pasar al niño. Aunque la historia captó mucho la atención del público, es importante tratarla con escepticismo, pues pese a que la iglesia y el gobierno hasta el día de hoy insisten en decir que todo se trata de un malentendido a fin de evitar el pánico entre la población, los habitantes aseguran de que esto se trata de un hecho 100% real. Y algo curioso que ha pasado al momento de redactar el guión de este caso es que la información es muy escasa y va desapareciendo extrañamente. El Triángulo de Bridgewater. El Triángulo de Bridgewater, ubicado en el Reino Unido y delimitado por las ciudades Abington, Rehoboth y Freetown, es conocido por ser un lugar en donde se han reportado avistamientos de ovnis, poltergeists, orbes, bolas de fuego y más a lo largo de los años. Aunque dicho triángulo no es tan conocido como el Triángulo de las Bermudas, ha atraído la atención de investigadores y fanáticos de lo paranormal. Entre los testimonios más sorprendentes se encuentran los avistamientos de Pie Grande y el Thunderbird, que es un ave gigantesca, así como el pantano Hockomock, que es especialmente conocido por estos avistamientos ovnis y paranormales. Hasta el día de hoy, el Triángulo de Bridgewater sigue atrayendo a numerosos entusiastas de lo paranormal. Los frecuentes avistamientos y sucesos inexplicables han inspirado documentales, libros y programas de televisión, manteniendo viva la fascinación por este enigmático lugar. ¿Te atreverías a ir? Comunidad Macabra, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y sobre todo acompañarme en esta edición especial de formato largo, el primero en el canal. Si has llegado hasta aquí, en primer lugar, muchísimas gracias y espero hayas disfrutado de este formato largo lleno de casos intrigantes. No olvides, y esto es muy importante, activar la campanita para que no te pierdas de ningún video, dejar un like, un comentario y obviamente suscribirte para estar más cerca de llegar al millón. Y te preguntarás por qué te estoy pidiendo como nunca en la vida activar la campanita. Y es que, mi querida comunidad macabra, se viene una sorpresa que he estado pensando por muchísimo tiempo y pronto está por volverse realidad y necesito de su ayuda. No les voy a dar muchas pistas, pero es un formato largo como este video, pero no de recopilatorio, sino de historias aterradoras de seguidores, casos sin resolver, invitados sorpresa y muchas cosas más que se vienen en el canal y necesito de su ayuda para el nombre de esta nueva sección, porque como hemos hecho anteriormente, la comunidad macabra, el nombre de nuestra comunidad lo eligieron ustedes y me gustaría que ese nuevo formato también le den un nombre ustedes. Ya para finalizar, para esta nueva etapa sí nos ayudaría un montón que se vuelva miembro del canal, ya que nos ayudaría a financiar el proyecto, pero no solo eso, sino que también habrá contenido exclusivo. Esta vez sí, lo prometo, ya llevo creo que todo el año diciendo que va a haber contenido adicional, pero no he tenido el tiempo suficiente, pero eso no ha quitado que haya traído contenido nuevo al canal. Quizás no contenido exclusivo, pero sí mejor contenido de más calidad y mucho más contenido también les he traído, así que no hay de dónde quejarse. Así que nada más, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima madrugada.